Entonces, para dibujar el diagrama eléctrico de esto, hay que identificar quiénes son nuestras entradas y quiénes son nuestras salidas, que bueno, ya les había comentado que eso se ve mucho en el GraphSet y se debe de implementar mucho en el GraphSet. Entonces, en teoría, a esta altura ya no debería de haber problemas de identificar quién es quién. Entonces, pues aquí es claro que dentro de nuestras entradas, quiere decir lo que nos permite, entre comillas, ver, pues son todos los sensores. Ya habíamos visto que son sensores, botones, pues todo lo que nos permita ver, entre comillas. Entonces, nuestras entradas, lo voy a poner aquí, entradas, pues está todos los sensores, que sería 1V1, 1V1, 1V2, 1V2, B4, 2V1, 2V2 y B5. También está 3V1 y 3V2. 3V1 y 3V2. Entonces esas son todas nuestras entradas, es todo lo que nos permite sensar. También está el botón de marcha y el botón de paro. Son transiciones, entonces también deben de estar. Luego tenemos salidas. ¿Qué quiere decir salidas? Pues son todos los actuadores. Es decir, todo lo que permite cambiar alguna variable o alguna parte del proceso o que cambia directamente, físicamente parte del proceso. Entonces tenemos el cilindro 1A1, 2A1, 2A1, y a la banda, que eso se toma como 3A1. 3A1. Y entonces tenemos con eso entradas y salidas. Entonces, ya no tienen duda de esto, ¿verdad? No. Yo sí. ¿Cómo identificó ¿cómo se llama? Lo del cilindro que avanza, profe. ¿Por qué puso el 3A1 como salida? Pues porque hace que se mueva la banda. Ok. Todo lo que produce cualquier cambio, movimiento, herramientas. ¿Estás de acuerdo que el 3A1 es un cilindro que se prende, no? Nunca lo pusiste como transición. Ah, ya. Entonces, todos los que sean, por decir así, que no sean transiciones, van a ser salidas. Básicamente, Ok. o sea, se sigue el mismo precepto. De hecho, se supone que antes de hacer el graph, de alguna manera implícita, tú identificaste quiénes son tus entradas y tus salidas. Y digo implícita, pues porque sabes que todos los sensores son los que te ayudan en las transiciones, sensores y botones, y pues las salidas son a las que vas a mover. Si tuvieras motones, electroválvulas y demás, también van como salidas. Lo que siempre les he dicho, las entradas son sensores, botones, y las salidas siempre son motores, cilindros, electroválvulas, todo lo que produzca un cambio en el proceso. Ah, ya. Gracias. Va. Entonces tenemos nuestras entradas y nuestras salidas. Entonces, bueno, esto lo pongo aquí nada más como guía. Entonces, estas entradas, pues son, por ejemplo, tenemos estos que son botones y todos los demás, todos estos son sensores. Entonces, yo voy a hacer la aseveración, pues que todos estos sensores trabajan a 12 volts, por ejemplo.
Entonces, supondré que trabajan a 12 volts o 24 volts o a un voltaje, no necesariamente el mismo que el de los relevadores. Y nuestras salidas, pues tenemos cilindros e igualmente voy a hacer la aseveración, pues, de que los cilindros trabajan, sus electroválvulas trabajan a 12 volts también. Entonces lo tenemos como entradas, como salidas. Y bueno, entonces, ¿cómo hacer el diagrama eléctrico? Vamos a tener dos líneas importantes. Primero, la de corriente alterna. Entonces, vamos a tener nuestra línea o neutro y fase, como se conoce en la corriente alterna. Y eso va a ser completa nuestra línea. Es decir, esto representa pues el tomacorriente eléctrico como el que hay en su casa, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de pues que también podría ser pues algo un poquito más sofisticado, ¿no? En el sentido de que pues ya estamos en una industria y entonces al estar en una industria pues ya podemos tener que estas líneas podrían llegar a ser hasta trifásicas, entonces eso querría decir que hay una línea extra. Pero bueno, entonces en este caso los voy a dejar así. Y tenemos nuestra línea de corriente alterna. Aquí en México son 120 volts. Y en otros lugares son pues en otros lugares pues son 220. Hay veces que aquí se le agrega una pía. Y esto es una pía. ¿Alguien sabe qué es una pía? No. Nada más las pías son interruptores automáticos. Es como el equivalente de una caja de fusibles, por así decirlo. Pero un poquito más sofisticados. Es como un regulador de voltaje, ¿no? Más que un regulador de voltaje, las pías sirven para son completamente interruptores que se emplean para evitar cortocircuitos y demás. Lo que hacen es completamente mecánico. Es como el equivalente de cuando ven unas pastillas, son como las pastillas, eso, podemos decir que son como las pastillas. ¿Y qué pasa cuando se produce un corto? Bota, ¿no? Entonces, no son reguladores de voltaje porque son viles interruptores. O sea, tal cual, son viles interruptores. Lo único que tienen es asociado una parte donde con el calor, al dilatarse o expandirse, dependiendo del calor, lo que hacen es saltar, hacer que un resorte salte y entonces baje la pastilla. Entonces, básicamente son como más bien como las pastillas que tienen en sus casas o demás. Es más, aquí pueden ver una imagen. Déjenme 2 segundos. Que esto reaccione. Ahí está. Entonces, esas son las pías. Y esto iría, digamos, aquí. Algo así iría. Entonces, realmente funcionan de forma térmica estos. ¿Alguien alguna vez ha hecho algún corto o visto un corto en su casa?
Sí, ¿Y qué pasa con lo que le llaman, bueno, las pastillas o con este tipo de interruptores? pues las bota o en algunos casos las quema, ¿no? Exactamente. Si el corto es más o menos decente, pues solo las bota y con que ustedes las regresen ya conduce nuevamente. Entonces, internamente no son más que un build switch, como cualquier otro, pero están sujetas a un resorte y este resorte lo que hace es que cuando se calienta, empieza a generar más fuerza y cuando se calienta de más, que eso equivale a hacer pasar más corriente, entonces bota y hace que bote la pastilla. Pero si la corriente es excesiva, entonces pues se quema. Entonces, pues bueno, eso es como de la manera de protección en caso de corto o algo así. Entonces ahí está nuestra pía. Las voy a dejar ahí puestas. A ver si puedo hacerlo esto más chiquito. Bueno. Entonces ahí está la pía. Voy a dejar aquí para que se vea el nombre. Pías, ya está. Entonces tenemos nuestra pía. Luego, pues bueno, tenemos eso. Y vamos a tener dos cosas. Por un lado están las posibles cosas que funcionen en corriente alterna. Por ejemplo, en este ejercicio no, pero vamos a suponer aquí que tengo, y lo voy a poner en diferente nada más para que vean cómo se conecta, que tengo un motor de corriente alterna también, que son los más comunes utilizados en la industria, por ejemplo. Esos o en su defecto otro tipo de motores, pero vamos a poner para que vean cómo se conecta. Entonces, bueno, ya que lo tengo así, lo siguiente es, por un lado, tengo esta alimentación pues que ya les comenté, se mueve a 120 volts de corriente alterna, es decir, el tomacorriente que hay en sus casas. Y luego, por otro lado, están todos los que trabajan en CD. Y entonces lo que vamos a hacer es aquí, pues nada más poner una bifurcación en donde vamos a hacer que esto se conecte. Que esto se conecte a un convertidor. ¿Qué es ese convertidor? Pues me salió muy grandote. Es pues como ustedes le llaman a veces, un eliminador o una fuente semejante, básicamente sirve igual una fuente. ¿Qué haces con una fuente cualquiera? Pues la conectas a la corriente eléctrica, por ejemplo, tu cargador, y entonces ese de ahí hace que salga corriente directa. Entonces, aquí vamos a tener un convertidor, llámese fuente, llámese como ustedes quieran, y este se va a ir de corriente alterna, es decir, de AC a directa, a corriente directa, a DC. Entonces tenemos ahí nuestro convertidor. Igualmente, en un PLC, el PLC lo conectas originalmente a la toma eléctrica, y también el PLC ya propiamente trae un bloquecito, porque comúnmente los PLCs vienen por bloques. Son una como charola que está así, grande, alargada, y entonces ustedes van metiendo como por bloquecitos hacia adentro. Esto lo estoy viendo hacia arriba, hacia adentro, meten aquí un bloque. Comúnmente el primer bloque es una fuente de alimentación. Luego meten aquí digamos fuente, que más o menos ya deberían de saberlo si hicieron a conciencia la investigación que les dejé. La fuente, luego viene la unidad de CPU, puertos de salida y entrada. Aquí vienen los puertos de salida y aquí vienen los puertos los puertos de entrada y los puertos de salida. Y aquí vienen los bloques extra. De más le voy a poner. ¿A qué me refiero con bloques extra? Pues ven que les comenté que luego el propio PLC pues ya trae incluidas cosas como desde los timers, ¿no? Por ejemplo, que pudiera ser que los implemente por software o por hardware. O sea, es decir, que tenga sus propios bloquecitos de timers, por ejemplo, y otras cosas. O los puede implementar también por software, pero bueno, eso ya depende de cada PLC y qué tan rudimentario sea su PLC.
demás, le voy a poner nada más aquí. Entonces, comúnmente así vienen los PLCs. Los chiquititos se ven, hasta eso se ven, tienen como el tamaño como el de largo, como el tamaño de su teclado de computadora, a lo mejor hasta menos. El teclado de una lap, yo creo. De largo y de ancho, yo creo que, pues a lo más 2 veces el teclado. La profundidad sí varía, son como unos 15 centímetros, los chiquitos, hay unos así chiquitos. Y entonces que tienen lo básico, nada más tienen la fuente, el CPU, donde la fuente funge como este bloque, que es el convertidor a CDC, entradas y salidas y punto. Hay PLCs muchísimo más sofisticados que pues tienen otras cosas extra. Entonces, esto lo voy a quitar. Y entonces para este diagrama ya tenemos nuestro, pues, ¿cómo decirlo? Nuestro convertidor. Entonces aquí en morado solamente voy a conectar cómo se vería conectado nuestro motor. Entonces vamos a suponer que nosotros aquí, pues ya sé, ya me acordé que nos faltó. Nos faltó otra salida acá arriba. No es cierto. No, sí. Aquí nos faltó otra salida. La lámpara. ¿Se acuerdan de la lámpara de emergencia? Entonces esa lámpara, voy a decir que sea un foco. Entonces, ese sí iría acá. Entonces va a ser esto un foco. Y aquí, estas son salidas de 12 volts y esto que voy a poner como lámpara tiene una alimentación de 120 volts. 120 volts de CA. Entonces ya está, tenemos nuestros, bueno, aquí lo voy a poner como 120. $120 volts. Okay. 120 volts de CA. Entonces ese es el que vamos a ver. Voy a quitar ya el motor. Si no tiene sentido que esté. Ya se trabó esto. Entonces este lo voy a quitar. Entonces sí tenemos todos. Entonces voy a poner primero cómo se vería nuestra lamparita, que no es más que un bilfoquito. Entonces recordemos que nuestra lamparita estaba conectado a K6, al estado 6. Entonces quiere decir que mi lamparita va a ir conectado aquí también a K6. Entonces el diagrama eléctrico quedaría algo así. Quedaría, pues tenemos justamente que aquí empieza en cualquiera que ustedes quieran, en cualquier parte, supongamos aquí, inicia, y entonces aquí pongo K6, y después acá pongo mi lamparita. Y ya está. Entonces, de tal manera que cuando ustedes activen acá arriba K6, que es este, cuando ustedes activen K6 en la lógica, en toda esta parte lógica, pues entonces aquí se va a activar K6 y eso va a hacer que, por tanto, aparte de los diagramas que ya tiene acá, o sea, aparte de los interruptores que ya se usaron en esta parte, por ejemplo, se va a cerrar pero recuerden que son independientes, son diferentes, porque por ejemplo, está manejando 24 volts, que es para los relevadores. Entonces, esa línea es de 24, es completamente diferente a esta de acá abajo, que está manejando 120, ¿no? Entonces, son dos cosas independientes y están aisladas físicamente. Son dos interruptores controlados por la misma bobina. Que ya se los había comentado, entonces, cuando esa lógica
llegue a K6, entonces pues nuestra lamparita se va a prender, muy sencillamente. Entonces ya tenemos eso por la parte de la lámpara. Entonces ya tenemos la lámpara, que sería el primero realizado, que sería este. Y después vamos a continuar con los demás. Acá, acá voy a poner que haya una parte que no necesariamente puede ir en esta conversión, que le voy a llamar lógica de control. Lógica. Lo voy a llamar lógica de control. ¿A qué se refiere eso? Pues a todo lo que realizamos antes, es decir, todos los COPS, todo el diagrama de COPS. Ya sea que vaya a este conectado, vamos a suponer que este es un convertidor de AC y aquí a la salida nos entrega 24 volts. Y entonces si la lógica de control es a 24 volts, pues ya está. Entonces, como todos nuestros sensores se operan a 12, entonces eso quiere decir que necesitaríamos otra lógica de control, perdón, otro convertidor. Entonces solamente voy a hacer la suposición de que este mismo convertidor en una línea me da 24 y en otra me da 12, o pueden añadir otro si quieren, ahí es al gusto. Vamos a añadir otro. Entonces aquí añado otro. Entonces recuerden que todo esto es por todo este rollo del acoplamiento de voltajes, que puedo estar manejando diferentes. Aquí sería AC, aquí sería DC. Y vamos a suponer que todo esto opera ya a 12 volts. Este es 12 volts, este es de 24 volts. Y acá arriba viene conectado también a nuestra... Aquí. Bien aquí. Entonces ya. Entonces aquí vamos a conectarle todo lo que se conecta a 12 volts. Entonces lo que voy a hacer es, como es una cosa grande que se le conectan varios, voy a hacer esta línea grande. Voy a suponer que este es más, que este es menos. En realidad no importa mucho quién es quién. Igual este es más, este es menos. Bien, entonces ya tengo mi línea a 12 volts. Y entonces todos los sensores funcionan a 12 volts. Y entonces voy a comenzar con todos los sensores que tengo. Los sensores, entonces, por tanto, deben de ir, por ejemplo, tenemos el 1V1. Entonces deben de ir conectados directamente a la alimentación de 12 volts. Aquí lo voy a poner, entonces aquí voy a poner 1V1. 1V1. Y su salida, esta es su salida, pues en el caso de los COPS tiene que ir a una bobina aparte. Esta bobina es aparte de, ¿cómo se llama? Es muy aparte de la lógica de control o el COP. Ya les había comentado la clase pasada, esto sigue siendo, no, aquí me equivoqué. Lo voy a poner al revés para más fácil. Este va a ser al revés, este va a ser más y este va a ser menos. Más y menos aquí. Entonces la bobina también debe ir a menos. Y conectaría aquí. Entonces esa sería una bobina asociada al sensor, porque recuerden, el sensor da la señal de activación y entonces recuerden que aquí teníamos en el COP, por ejemplo, el 1V1 en alguna parte, por ejemplo, acá. Y entonces esta es su bobina asociada, lo que va a hacer que ese funcione como un interruptor. En el caso del PLC, la bobina ya no es necesaria. Entonces, sí me explico con esta parte de por qué hay que añadirle otra bobina.
Creo que sí, porque como acabas de decir, es para la alimentación de la bobina que va conectada al sensor 1V1, ¿no? Ujú, sí, exactamente. O sea, que es independiente a esa bobina al K1, K2, K3, K4, ¿no? Ajá, y de la misma manera, esa bobina va a alimentar a las demás que vamos a ir poniendo. ¿Cómo que esa bobina va a alimentar a las demás? Sí, o sea, la que acaba de sacar, la línea Ajá. que acaba de sacar va a ser la alimentación para las demás, para los demás sensores que van a tener sus bobinas, ¿o no? Más bien vamos a ponerlo de manera semejante. O sea, Ah, vamos a ok. poner, por ejemplo, si ahora hablamos de 1V2, por ejemplo, pues lo sacaríamos por aquí, 1V2, porque son sensores diferentes, sensan en diferentes tiempos. No puede ser la misma bobina, Monse, porque Ah, ya, son ajá. diferentes sensores y cada uno tiene una función en diferentes tiempos. Y este sería 1V2. En el caso de un PLC, esto lo quitan y solamente conectan la salida directamente al PLC. Entonces, por ejemplo, aquí entraría bastante inmediato lo que vimos previo a esto. Justamente aquí iría toda la parte del transistor que prende esa bobina, ¿no? Entonces, a lo mejor en lugar de ponerlo así que el sensor prende directamente a la bobina, entonces a lo mejor tendríamos que tener la configuración que vimos, ¿no? A lo mejor la fuente funge como el sensor, 1V1, funge como fuente. Esto conecta a una resistencia de base. Aquí está nuestro transistor. Aquí viene la bobina, que es también asociada a 1V1. Esto es la alimentación, que son 12 volts, y aquí va a tierra. Y entonces justamente así se conectaría cada uno de estos sensores. Pero bueno, en este caso, pues vamos bajo la aseveración de que sí los podemos conectar directamente. Si no, pues este diagrama equivale a hacer este tipo de conexión. Bien, entonces, pues hay que hacer lo mismo para cada uno de los sensores. Tenemos 1V1, 1V2, 2V1, 2V2. Puede ser acá. Y recuerden nuevamente, reitero, pues ¿por qué? Pues porque son diferentes sensores y actúan en diferentes tiempos. Entonces a cada uno solito hay que ponerle una bobina solita. Ya entendí. Por si las dudas. A ver, otra vez. Entonces hay que ponerle a cada sensor una bobina individual porque cada sensor, por ejemplo, 2V1, activa un switch diferente. O sea, no es lo mismo el switch que activa 1V1 al 2V1, ¿no? Por ejemplo, que Ah, son switch completamente diferentes, ¿no? sí. Entonces, pues por eso. Entonces tenemos 1V1, 1V1, 1V2, 2V1, 2V2. Bueno, lo voy a poner por aquí. Entonces viene por aquí. Y este sería 2V2. Por aquí estaría este. Teníamos 3V1, 3V2 también. Entonces por aquí tendríamos 3V1. Aquí tendríamos su bobina. Y este sería 3V1. Y después tendríamos 3V2. Entonces tendríamos algo así. 3V2. Tendríamos esto. Esta línea
Cierra. Y 3B2, 3B1, 3B2 y creo que, B4 y B5. Igual, tendremos todos los sensores van de una manera similar. B4 y B5. B5. Igual, esto va a una bobinita, aquí, B4, B5 y la alimentación. Entonces, con esto yo ya tengo todos los sensores que eran estos, 1B1, 1B2, 2B1, 2B2, B4, B5, 3B1, 3B2. Sí, cierto. Me falta también aquí poner principalmente el botón de paro. El botón de paro, como siempre les he dicho, es algo que va conectado a la alimentación general. Entonces, eso lo voy a poner antes. Es decir, aquí viene mi neutro, por ejemplo. Aquí viene mi neutro. Y entonces mi botón de paro iría por acá. A veces normalmente cerrado. Entonces, mi botón de paro iría así. Y aquí viene el botón de paro. Entonces, con eso, pues yo ya sé que tiene que, pues, digamos que en caso de emergencia, si yo paro eso, sería abrir completamente el circuito de todos. Y entonces eso implicaría, pues, apagar absolutamente todo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ok. Luego, pues tendríamos también nuestras salidas, que son 3A1, 2A1 y 1A1. Entonces, que son esos nuestros actuadores. Recordemos que 1A1, 2A1 y 3A1 están asociados con K3 y K1. K3 y K1. Entonces, K3 prende dos al mismo tiempo, que son 1A1 y 2A1, y K1 prende a 3A1. Entonces, eso les voy a poner por acá. Entonces, igualmente, están conectados a 12 volts, y entonces la diferencia radicaría, esto lo voy a hacer un poquito más largo, para dejarles una separación. Entonces, pues tenemos aquí que ahora tendemos directamente que son cilindros, ¿verdad? Entonces, los cilindros equivalen también a bobinas, electroválvulas. Entonces, son bobinas. Entonces, aquí tenemos K1 y ese prendía a nuestra electroválvula directamente, o de lo que equivale a nuestro cilindro 3A1. 3A1. Entonces, sería así. Y luego teníamos que K3 prende directamente a 1A1 y 2A1. Entonces, eso lo voy a poner así. Este de aquí es 1A1. Y este de acá va a ser 2A1. Entonces ya está, de tal manera que si ustedes prenden esto de aquí, entonces cuando se active, pues, cuando se active K1 se va a prender el cilindro, cuando se active K3 se va a prender 1A1 o 2A1. O sea, igual si tuvieran otros elementos, como inclusive lámparas, pero que funcionaran en corriente directa, pues las pondrían de forma semejante, por ejemplo, algo así. Igual como antes, teníamos aquí un KX. Y eso, por ejemplo, que va a una lámpara X y va así. Entonces, de tal manera que cuando el estado X se active, pues la lámpara se va a activar. Si fuera un motor, sería igual. Tendríamos aquí, si fuera un motor, claro, de corriente directa,
KY, por ejemplo. Y aquí tendríamos nuestro motorcito, MY. Y entonces, de tal manera que cuando KY se active, o sea, es decir, alguno de los estados, pues se va a activar el motor, ¿no? Entonces, eso es solo para que vean cómo se activa cualquiera de las otras cosas. Los voy a borrar porque no vienen dentro de este diagrama. Bien, entonces ya están todas nuestras salidas, ya está, sí, todas nuestras salidas, tanto de corriente directa como de corriente alterna. Ya tenemos todos los sensores, ya tenemos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro botón de paro de emergencia y pues se puede añadir también la marcha. En este caso, pues la marcha tendría que ser, pues, tal cual, conectar un botón aquí, así como lo hemos dibujado, es decir, aquí está, y aquí está nuestro botón de marcha. A lo mejor, si quieren poner, si la marcha viene en directa y, bueno, tiene que acoplarse a otro, tiene que acoplarse, por ejemplo, arriba, cuando activamos nosotros la marcha, acá arriba. Acá. Cuando nosotros activamos la marcha, pues en este caso hicimos un COP donde se necesitan dos diferentes, ¿no? Switches de la marcha. Entonces, voy a hacer que esta marcha se conecte igual, como lo pusimos al principio, a una bobina, donde pues esa bobina va a tener asociados todos los switches de marcha. Entonces aquí estaría la marcha. Y ya está. Entonces de tal manera que cuando yo aprieto la marcha, se activa esta bobina que está asociada con la marcha, ya sea que tenga los que sean, es decir, tendría aquí un